gracias de que están con nosotros, quienes se han conectado y quienes han de faltar todavía. Damos gracias al Eterno por poder compartir este tema de la crucifixión del Cordero de Elohim, Yahshua HaMashiach. Vamos a iniciar, ya que hay bastante enseñanza, información, y queremos terminar en el tiempo adecuado. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, nuestro Elohim, nuestro Dios, Rey del universo, que nos permites el compartir tu palabra. Conforme tu revelación, pedimos perdón de pecados, faltas, fallas, cada vez que se toque enseñanza o se comparta. Límpianos, te rogamos, y haznos dignos delante de ser oidores de tu palabra. Bendice a todos quienes escuchen, vean, y sea la bendición en las familias en medio de pruebas, ataques, enfermedades, pobreza, escasez, y todo lo que se presente en tu amor, esté la bendición, la solución. Pedimos por los enfermos de este virus, rogando la sanidad física, espiritual de sus vidas, así como de sus familiares. Todo en el nombre de Yahshua nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a hablar acerca de la crucifixión. Por tiempo no alcanzamos a darle compartir acerca del día en que muere nuestro Señor Yahshua. Pero conforme la Escritura y todo ahí está ya bosquejado, y tal vez al final podamos compartir, demostrar cómo Él fue crucificado el miércoles, jueves, viernes, sábado, resucita en un Shabbat. Shabbat es de viernes a sábado y antes de las 6 de la tarde. Cuando van a buscar el cuerpo, las mujeres no estaba resucitando ahí, no, ya había resucitado, ya no lo encontraron. Entonces, esto está muy bonita la enseñanza, pero es para después. Vamos a hablar acerca de la crucifixión, que se sepa, y de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a otros libros de otras culturas, de acuerdo a lo que se conoce, la muerte de la crucifixión era para los peores hombres, de la peor conducta, criminales, violadores, ladrones, bueno, lo peor, y estaban condenados a la muerte de cruz. Este Barrabás era un hombre tremendo, de lo peor, como lo hemos mencionado, y estaba destinado a ser crucificado. Se acostumbraba que si había uno peor que el que ya estaba destinado, entonces se perdonaba al ya destinado por sus delitos y se crucificaba al actual o presente si hubiera alguno. Ahí el Señor toma el lugar de Barrabás. Como ustedes conocen, hemos leído mucho la Escritura, y en Barrabás están representados todos los pecados que había en ese tiempo, de los peores, de tal manera que Él va a la cruz. Esta enseñanza es solo parte de el por qué fue a la cruz, ya que, como conocemos su ministerio, la obediencia al Padre, que quede claro que el Satán no lo crucificó, ni lo mandó a la cruz, ni movió todo para que Él fuera a la cruz. No, fue por obediencia al Padre, para cumplir la voluntad del Padre, que Él entregó su vida por toda la humanidad,
presente, pasada, futura. Y habla de que cuando Él muere, aún su mismo espíritu fue a predicar a los muertos del tiempo de Noé. ¡Qué tremendo! Entonces Satán sí aprovechó algunas circunstancias de sucesos para estar en contra de nuestro Señor, desde las tentaciones. Ahí tocó a Pedro, tocó a Judas, tocó a los sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos, romanos y todos los que se unieron para estar en contra de nuestro Señor Yeshua. Eso también lo contemplamos. Pero Él aprovechó para, no es el que lo mandó a la cruz y le quitó la vida, jamás. Él lo hizo por amor. De tal manera ama el Eterno Dios al mundo, esta es toda la humanidad, que entregó, Él es el que le entregó a su Hijo Yahshua HaMashiach. Dice, para que todo aquel que crea en Él, una exégesis estamos haciendo, se entiende que lo reciba en su vida, en su corazón, no quede condenado a una maldición eterna en los lugares de los muertos, el infierno y por ahí, sino que tenga una vida eterna, alma eterna, en la presencia del Padre y de su reino. Aclarando este punto, hay aquí algunas preguntas que, de las muchas que existen, que en ocasiones hay quien cuestiona. ¿Por qué murió el Señor en una cruz? Se habla de que los peores morían colgados de un madero, ahorcados, y otros les traspasaban las manos, muñecas, vean, así como yo las tengo, en un madero vertical, en un madero de árbol, unos ahorcados, colgados, y otros con las manos así arriba de la cabeza, y sus pies también traspasados, atados de rodillas hacia abajo, y de los brazos igual, de muñecas hacia abajo, pero traspasados. Y la muerte romana, en el madero de ellos, la cruz, repito, era para los peores. En un lugar llamado Gólgota, que significa la calavera. La calavera habla, obvio, lugar de muerte. Y ahí ponían muchas cruces. Era cercano a la Pascua, en ese sentido, plena Pascua, que había cruces para ver quiénes eran los que iban a morir. El monte de la calavera del Gólgota de la muerte. Ahí sí, era un territorio del ángel de la muerte. Y hubo dos ladrones llamados así malhechores que fueron enterrados, crucificados juntamente con nuestro Señor Yahshua. Él estaba en medio en esa cruz, y uno a la derecha y el otro a la izquierda. Es impactante cuando el Eterno nos permitió viajar a Israel, y allí donde está esa parte de la crucifixión, hay una barrera, no se puede subir, llegar ahí. Y la sensación que se experimenta es única. Luego de ahí baja uno caminando y va uno caminando hasta llegar a la tumba. Y al entrar ahí, dice, no está aquí, pues ha resucitado. Y baja uno a la tumba y ya no aguanta uno. Es algo muy fuerte. Pudimos bajar, ver el lugar donde estuvo su cuerpo. Y bueno, hay un video de esto, lo subiremos al canal.
está subido inclusive en Testimonios del Dios Vivo. Y es impactante, y esto lo comento para que tengamos una idea del lugar arriba, el monte, el Gólgota, y baja uno, camina uno hasta llegar ahí a la tumba vacía. Entonces, ¿pero por qué murió en una cruz? En el antiguo pacto o testamento Tanakh, ¿dónde está? No dice. Y de ahí que muchos dicen, es que él no era el Mesías. En el antiguo pacto no habla de que haya muerto en una cruz. Pero cuando leemos el Salmo 22, en donde hay mucha profecía de ese acontecimiento, en el verso 16 al 18 dice así: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar pues todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hablando de sucesos de la crucifixión de nuestro Señor Yeshua. Pero, independientemente, porque perros me han rodeado, en la traducción normal de la Escritura, hay muchas palabras, partes que no tradujeron como es. Llamaban perros a los peores hombres, y cuando él va cargando la cruz, luego le ayudan, y cuando va en camino hacia el lugar de la crucifixión, le gritaban: perro, perro, perro. Por eso dice la Escritura que los perros no entrarán al reino. No se refiere al perro como animal, sino a las personas que tienen una conducta animal como perros. Usted sabe que el perro genera rabia y muerde, y la persona puede estar morir si no es atendida. Entonces, fue cruel el trato que le dieron a nuestro Señor Yeshua. Pero en la traducción no viene esa parte. Y aquí en el Salmo, en esta referencia dice: perros me han rodeado, la cuadrilla de malignos. De alguna manera o forma repetimos el ataque que había. Pero dice aquí: traspasaron, horadaron mis manos y mis pies. Ahí habla claramente que entonces fue crucificado, que le traspasaron las manos y los pies. De ahí que queda claro en este punto profético que cumple nuestro Señor Yeshua. Perdón. Ahora, otra pregunta es que ¿por qué el Señor tuvo que pagar el precio de otros, el precio del pecado? Si Jeremías 31:29, Ezequiel 18:2-4 dice que cada quien pagará por su propio pecado. Bueno, aquí lo interpretan en un contexto diferente, porque cada quien es responsable de su conducta y cada quien ciega, recoge lo que siembra. Y por el propio pecado de la persona que practica o en la cual vive y que nunca se arrepiente, pues tiene que pagar sus propias faltas con un juicio de condenación. No es el contexto de que Él muere por los pecados de la humanidad previo Teshuvah, arrepentimiento, es otra cosa. Pero en esta interpretación hay un punto fuertísimo, importante. Dice el Talmud que para encontrar la salvación dentro del judaísmo, y lo dice el Talmud, tiene que haber Teshuvah, arrepentimiento, Tefilá, oración, y Gemiluk,
Hasidía, obras piadosas, y vivir la Torah. Ya no digo obedecerla, cumplirla, practicarla, no, vivir la Torah, teshuvá, arrepentimiento, tefilá, oración, y gemiluch, hasidim, obras piadosas. Ya no es por medio de la extracción del animalito sacrificado, la sangre derramada, porque el templo fue destruido. A partir de ahí ya no podían ellos ejercer este tipo de práctica de perdón. Entonces, en el judaísmo actual, tomaron este tipo de enseñanza para tener salvación. 1, vivir la Torah. 2, vivir teshuvá, siempre en un arrepentimiento y siempre estando en la presencia del Eterno. 3, tefilá, oración. 2, tefilá, oración. 3, perdón. Y 4, la gemiluch hasidim, obras piadosas. Pero también dice el Talmud que si hay 3 justos, 3 hombres rectos justos, con estas características, entonces son impecables, y si cumplen con esto, pueden tener esa salvación, alcanzar la postura de hombre justo. Pero dice que si hay una sola persona y un solo justo que tenga estas características, por él pueden ser salvos. Y Yeshua tenía las 4 y muchísimas más. Espero haya quedado un poco claro en este sentido, y más la falta de información de dónde viene. De ahí que entonces vamos a compartir de la crucifixión los puntos básicos, y vamos a leer las características, obra, ministerio de nuestro Señor Yeshua en el libro del profeta Isaías, capítulo número 53, paralelamente con los llamados evangelios, de acuerdo a la predicación que el Señor realizó de 7 palabras. Es impactante el paralelismo de Isaías 53 con los evangelios. Tomamos 7 profecías de Isaías 53 que encajan con cada una de las 7 palabras. Fíjense qué riqueza. Pero antes vamos a hablar 2 aspectos de Yahshua HaMashiach de acuerdo a Isaías 53. Como siervo, Isaías 53, 3, solo voy a decir los versículos por tiempo. Versículo 3, el siervo que es despreciado. Versículo 3, el siervo que es varón de dolores. Versículo 4, el siervo que llevó nuestros dolores. Versículo 4, el siervo que es azotado. Versículo 5, el siervo que fue herido. Versículo 5, el siervo que fue quebrantado. Versículo 7, el siervo que fue oprimido. Versículo 8, el siervo que fue cortado. Versículo 9, el siervo que no hizo violencia, no hizo agresividad. Versículo 9, el siervo que fue sepultado por los pecadores. Versículo 11, el siervo en el cual su rostro fue desfigurado, en el cual su rostro no tenía hermosura, para que el siervo no fuera un hombre deseado. Hablando de la naturaleza, obra y ministerios, igual Isaías 53, como Mesías, como Masías, ya vimos como siervo, ahora como Mesías. Verso 1, el Mesías con naturaleza humana.
Versos 9 y 12, el Mesías inocente y sufrido. Versos 4 y 11, el Mesías que aceptó el sufrimiento voluntario. Verso 7, el Mesías que vivió y aceptó el sufrimiento silencioso. Verso 10, el Mesías con el sufrimiento predestinado, profetizado en un amor vicario. Amor vicario significa el amor sufrido por y para otros. Versículos 4, 5, 6, 8, 10, 11 y 12, el Mesías que aceptó el sufrimiento sustitutivo, esto es, para sustituir el sufrimiento que les correspondía a otros, como tú y yo también. Versículos 8, 10 y 12, el Mesías con un sufrimiento hasta la muerte. Versículo 5, el Mesías con un sufrimiento redentor para perdonar. Y versículo 11, el Mesías que sufrió para resucitar y quitar el sufrimiento de la humanidad. Ahí dígalo, amén. Amén. Qué bendición. En medio de encontramos ataques del maligno. Recordamos en las tentaciones, si eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, en la tercera tentación, arrójate desde lo más alto del templo, el pináculo, que es una parte redonda. Al fin vienen ángeles y te van a socorrer, a sostener. Son tres frases que el espíritu malo está actuando. Por ejemplo, en Lucas 23, 35, que dice que los gobernantes decían entre sí: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Mesías de Dios escogido. Luego dicen los soldados cuando está en la cruz, Lucas 23, 37, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y la tercera influencia demoníaca, Lucas 23, 39, de los llamados malhechores que fueron crucificados a los lados de él: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahí en la cruz está atacando todavía. Pobre diablo, aún con todo lo que hizo, lo que provocó o aprovechó, no logró impedir la resurrección. En ese aspecto, son frases. Si eres el hijo de... Cuando él era lucero, dijo: seré como el Altísimo. Ya ese sentir de querer ser o poner en evidencia, en cuestionamiento, si Yahshua era el Mesías, el Hijo de Dios, también se presenta como el Hijo del Hombre. Y en ese sentido, su cumplimiento en la cruz, a pesar de todas estas cuestionamientos, estas burlas, independientemente de todas las demás que él sufrió, vivió, para salvar nuestras almas. Bueno, así entonces, en Isaías 53, versículo 23, encontramos la primera profecía. Y dice así en este versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, fue menospreciado. No digo varón de dolores porque esta aplicación viene después. Despreciado, desechado entre los hombres. Aquí mismo en el 3 dice que fue menospreciado, la parte final. Y leímos en el verso 2, leemos:
dice la Escritura, sin atractivo. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que sea deseado. Y en el 52:14, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. El siervo empieza en un ministerio sufrir. Despreciado es el rechazo, el no aceptado. No entendían el mensaje, la enseñanza, en parte los celos, en parte en que se estaban moviendo todos los sistemas político, económico, social, los poderes, en mucho controlados, administrados por el mal, en una vida total, completamente de destrucción. Dentro de las leyes que había, no podían aceptar la enseñanza del Señor, porque en esa enseñanza todo cambia y actualmente todo puede cambiar. Y la humanidad no irá a esa destrucción como lo estaba haciendo en aquel tiempo, porque pues, eran los reinos del mundo, los deleites, la libertad maligna, negativa, oscura. Entonces era despreciado, era desechado, era rechazado, no les convenía. Y hoy en día no conviene que toda la enseñanza de Él se ponga en práctica, se viva, se comparta, porque las personas cambian y dejan esa maldad. Entonces, en lugar de rechazar el mal, lo están aceptando, lo están viviendo, lo están legalizando. No hay más. Hablando en lo espiritual y conforme a la Biblia. En ese tiempo las leyes no se daban cuenta que estaban llevando a la oscuridad, a las tinieblas. Entonces tenían que rechazar, despreciar, menospreciar, aborrecer a todo aquel que tenía la luz. Antes, hablando de los mensajes desde el tiempo de los profetas, de los ministerios de los jueces, los reyes, sacerdotes, en el Tanaj o Antiguo Pacto, como le llaman, casi todos eran perseguidos, aborrecidos. Pedro murió crucificado de cabeza, se habla, y así del Antiguo Pacto Tanaj y de Brit Hadashah, nuevo pacto renovado llamado Nuevo Testamento. A todos les fue como en feria, por usar una palabra coloquial. Así hombres destinados sufrieron, se les dieron durísimo. Todo ese sufrimiento no se compara con el del Señor Yeshua. En cómo fue por esa razón que ya hablamos y dijimos. Cuando a nosotros nos felicitan, nos adulan, y ahí está el ego, cómo predico, qué unción tengo. Todo lo contrario. Cuando prediquemos con el poder, la fuerza, la unción real, verdadera, vamos a ser de igual manera desechados, aborrecidos. Porque la oscuridad no puede soportarlo. Usted sabe, está discerniendo ya muchas cosas. Menospreciado entre los hombres. Por algo es así sin atractivo. No es el Yeshua de los cuadros donde salen los verdes. Yo he visto algunos cuadros así. Desde un principio era que no hubiera idolatría de su rostro, de cómo era él en imagen material y físico, mas sí el seguirle a la imagen y semejanza de la divinidad perfecta que había en él. De ahí somos nosotros creados, diseñados a la imagen y semejanza. Por eso uno de los pecados no perdonados de los más grandes es la idolatría.
Y había dioses en el sistema romano, griegos, desde los egipcios de Moisés, dioses, pero sobraban. Pues el que tenía la verdad era el único y verdadero, y solo hay uno, y no hay más, tenían que ser rechazados. Contra todo eso inicia, y tenía que predicar, enseñar, caminar en este sentido. El 52:4 dice que su rostro fue desfigurado. Habla los evangelios que le dieron puntapiés, puñetazos. Eran verdugos, eran hombres que sabían golpear. Imagínense su rostro. En una enseñanza decía que seguro las cejas las tenía abiertas, partidas, sangrando, golpes en la frente inflamada debió tenerla, los pómulos hinchados, la nariz rota, la boca rota. Yo he visto personas que han golpeado de una manera terrible, a puntapiés, a golpes, y no se ve bien el rostro, queda totalmente inflamado, sangrante. Y aquí dice que su rostro fue ¿qué? Desfigurado. Entendamos que dice puntapiés, puñetazos. Decíamos en el mensaje anterior, ¿dónde estaban los seguidores, los discípulos? Cuando lo enjuiciaban, lo criticaban, lo señalaban, se burlaban, lo golpeaban, todo lo que le hicieron, ¿dónde estaban? ¿Dónde están ahora los llamados discípulos seguidores? Que no hablan, que no dicen de Él, que no lo comparten. Se les ha olvidado el desfigurado. En ese tiempo y en esta profecía que se está cumpliendo perfectamente, la profecía de Isaías, y se está cumpliendo perfectamente en el momento de la crucifixión, el Señor, un mensaje, una predicación de 7 palabras, como siempre lo hemos compartido, en el único púlpito que Él podía ocupar, que es la cruz, y que el madero vertical hacia arriba, dice de arriba hacia abajo, vengo de arriba a poblar en esta tierra, como dice Filipenses, que se despojó a sí mismo, se hizo esclavo, se hizo hombre, el Mesías, el Yeshua, el Salvador. Y en el madero horizontal que cruza el vertical, que representa los 2 brazos abiertos, en 2 brazos que fueron traspasados de las manos, atado para decir: aquí estoy, yo te recibo, yo te amo, y soltar una primera palabra en Lucas 23:34 que dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen, sí y no, porque en esa conciencia sabían que era el mal, pero no sabían contra quién era. No sabían lo que estaban diciendo. Aquellos muchos que fueron sanados callaron la boca, otros que lo odiaban, otros que ya me explicamos los por qué era rechazado, gritaban: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y muchos estaban ahí, de los que habían sido bendecidos. Cuando nosotros no hablamos de Él, estamos dando la razón a que está muerto, entonces, que sigue crucificado. La cruz está vacía. Pues no hablar del resucitado es no decir que antes fue crucificado por todo lo que estamos hablando, que no merecíamos nosotros. Tenemos que hablar, abrir nuestra boca. Y Él, en esta expresión hermosísima, en un amor, misericordia, fidelidad, sin límites, dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué palabra? Esta es la palabra del perdón
y de la gracia. Porque ahí, al decir Él, perdónalos, porque no saben lo que hacen, están ignorantes de los rollos de la Torá, no tienen la profecía y el conocimiento de quién soy y de lo que estoy haciendo por ellos. Y ahí existían los brujos, los satánicos de ese tiempo, los adivinos de ese tiempo, hablando en el ocultismo, todos los que practicaban eso y tenían la oportunidad de llegar a la luz. Ahí estaban los políticos de ese tiempo, los criminales de ese tiempo, los ladrones, violadores, toda la maldad estaba ahí en esa oportunidad de decir: sí, perdóname. Escuchar esa frase, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no saben contra quién han estado, no saben a quién está pidiendo que fuera crucificado. Perdónalos. El perdón a un llamado enemigo es difícil. Se necesita amar con todo corazón, alma, fuerza, sin mente al Padre, al Eterno, para poder tener su amor en nosotros mismos. Amate a ti mismo. Es que no hagas a otro lo que no quieras que te hagan. Por ese amor hacia el Padre y esté en nosotros, para amar al prójimo. Nadie puede dar lo que no tiene. Dice: y aún a tus enemigos. Y Él está pidiendo perdón por los enemigos, por el prójimo. Está bajando el amor del Padre, la gracia y el perdón para todo aquel que diga: yo reconozco que necesito ese perdón. Luego viene la profecía número 2, Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Rebeldía, pecado de continuo como lucero, que cayó en una traición y dijo: seré como Él. La rebeldía lleva a la desobediencia. Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fueron nosotros curados. Herido por nuestras rebeliones. Dice la Escritura en el verso 8: por cárcel, por juicio fue quitado. Y en la parte final dice: por la rebelión de mi pueblo fue herido. 5. Herido por nuestras rebeliones. Y el 8: por la rebelión de mi pueblo fue herido. Su pueblo Israel. Y molido y herido por nuestras rebeliones nosotros. El verso número 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Él llega a la cruz por las rebeliones del pueblo y del que no era su pueblo, y del pueblo que se integra por recibirle. La Escritura dice que somos injertados en el olivo de Israel, como pueblo del Eterno, por recibirle en nuestros corazones. En no saber lo que hacían en esa primera palabra, y por eso se le rechazaba, es consecuencia de las rebeliones, la rebeldía, la desobediencia, y lleva a un otro paso de ser descarriados, salidos del camino, fuera. Ya no se está en esa posición que Él quiere, que Él nos ama. Y en esta profecía entonces está hablando de estas consecuencias, que lleva una vida fuera de control, una vida sin luz, una vida personal de yo hago lo que quiero, como quiero, a la hora que quiero y como me parece. Rebeldía es esa. No lo necesito. Para mí mi camino es bueno y es un camino equivocado y es un camino que lleva a la oscuridad y es un camino que va aumentando en un momento dado las posibilidades de mantenerse en esa perdición. Descarriados lleva un camino de perdición,
la desobediencia y que se practica constantemente lleva a la rebeldía. Y la rebeldía lleva a un camino descarriado. Bienaventurado más que bendecido, más bien, el que no se ha sentado en silla de escarnecedores, dice el Salmo 1. ¿Y cuál es la palabra en este cumplimiento profético para los de ese tiempo? Ya no solo el tiempo de Isaías, que por cierto aquí hay algo importantísimo, que son profecías como si ya se hubieran vivido. Es la expresión de un presente cuando es algo que apenas faltaría, digo apenas en el tiempo del Eterno, pero son miles y miles de años para que se viviera el suceso de el Mesías, de Yahshua el Señor. Y no es una profecía normal que va a suceder. Está diciendo le hizo, le pasó, le sucedió, lo vivió. Es una profecía tipo presente, como si ya hubiera pasado, inclusive cuando apenas iba a suceder. Es impactante, se me olvida el nombre de este tipo de revelación, para que tengamos una idea de dónde llega el poder del Padre. Y viene la primera palabra, la palabra de perdón y gracia. Y luego viene la segunda, la palabra de vida eterna. Cuando le dice al ladrón de la izquierda, que significa debilidad, y el ladrón de la derecha, que significa fortaleza. Porque nosotros hicimos daño, pero este no hizo nada. Y tú aún, estando en esta posición y estando en la cruz, te atreves a decirle, porque el ladrón de la izquierda, que significa la debilidad espiritual, se estaba burlando, le estaba diciendo, sálvate, sálvanos, si eres el Hijo de Dios, lo que leímos anteriormente. Pero el otro ladrón, que tenía ese corazón dispuesto, que quería ser perdonado, que deseaba salir adelante, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es lo que tenemos nosotros expresar. Estás en tu reino. No permitas que yo me olvide de ti, porque Él sí se acuerda. Y aquí esta palabra está mal traducida a la respuesta, porque dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero el Señor no se fue, todavía fueron 3 días en la tumba. Lo que pasa es que no le pusieron la comita en la traducción, y la correcta es, verdaderamente te digo hoy, o sea, ahora te digo hoy. Es como no te doy la noticia para mañana o pasado mañana, no. En este momento te digo hoy, ahora, en este día y en este momento, que tú estarás conmigo en el paraíso. Nada más por una coma cambia. Y alguien dice, bueno, ¿por qué no se fue para arriba? ¿Por qué no se lo llevó? Y si murió ahí el ladrón, cuando él todavía iba a estar 3 días en la tumba. Pero hemos de entender que Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, y que está en el mismo lugar en todos los espacios y tiempos del universo. Y que al mismo tiempo que está en su deidad, también está encarnado en esta tierra. Y en esa etapa está viviendo en naturaleza humana. Pero el ladrón, al morir, podía irse su alma, aunque él tenía que cumplir los 3 días. Pero la traducción correcta es verdaderamente te digo hoy, que significa ahora, en este día y en este momento te notifico, te informo que estarás conmigo en el paraíso, en su naturaleza de deidad. Aclarando la traducción correcta de esta palabra,
que destruye la rebeldía, la desobediencia y el mal camino en que se han dado. Y la tercera profecía, en el versículo 3, 53:3, que lo dejamos pendiente, dice: varón de dolores. En el verso 4, uniéndolo, dice que Él sufrió nuestros dolores. Y también dice que fue quebrantado, que fue azotado, sufrió los dolores, azotado por los dolores. Fue quebrantado, experimentado el quebranto, roto, destruido, como algo incontrolable, como cuando alguien se quebranta en lloro y no puede parar, o nervios en alteraciones nerviosas y no puede controlarse. Experimentando un quebranto no de no control, sino de perseverante, constante. Entonces dice: varón de dolores. Yo no logro entender por qué hay personas que necesitan sanidad del alma y están viviendo los dolores del pasado aún presentes y ya están declarando los dolores del futuro. Quieren vivir con estos dolores y de alguna manera están en contra del ministerio del Señor. No se logra entender que ella murió por ese pasado de sufrimiento, que no hay por qué estarlo declarando, cuestionando, expresando, contando, pensando, viviendo, porque lo que se piensa después se hace, después se vive. Entonces hay que entender que todo ese dolor sí le tocó perder, nos ha tocado perder a todos en un pasado, pero para eso resucitó Él, para quitar todo dolor, romper con todo pasado de tristeza, de angustia, de desesperación, de fracaso. Para eso murió. Y si nosotros morimos juntamente con Él crucificados, entonces vamos a morir a todo eso, no solo al pecado, es morir a los dolores, a esos sinsabores, para resucitar a una nueva vida, no para resucitar a una nueva vida y estar viviendo la vieja, la anterior. Ya basta, muchos dolores son porque no hay cambio, porque no hay mejoría, y se está en un dolor de enfermedades, de mente, emociones, sentimientos, espiritualmente, en una vida de fracaso espiritual. Por eso en esta tercera palabra, es cuando está la madre María, está Juan, uno de los discípulos, y es la palabra consoladora, una la palabra de perdón y de gracia, dos la palabra de vida eterna, y tres la palabra consoladora. Juan 19, 26 y 27 dice: mujer, he ahí tu hijo, y al hijo le dice: he ahí tu madre. Es la palabra que consuela a la madre, consuela al hijo. Es la palabra también generacional en ese sentido, para no dejarles con dolor, sino dejarles con consuelo, con fortaleza. Aquí hay una postura que dice que en ese momento la mujer es lo que sabe el dolor de dar a la vida cuando nace el bebé o la beba. Y luego ese dolor se convierte en gozo. Es la palabra consoladora que está representando la bendición para toda la humanidad. El consuelo, la fortaleza, el manto, la cobertura. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo, ahí, consuélate. Y luego después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Si alguien amaba al Señor,
Yeshua en su naturaleza humana era la madre, María. Y si alguien amaba al Señor en su naturaleza humana, varón, el que más demostró, por eso fue llamado así, el discípulo amado, el que le amaba era Juan. La palabra consoladora para las madres, para el afecto paternal, desde luego, todo lo que significa autoridad de amor. Y era la palabra consoladora a los hijos. Esto habla de la palabra de consuelo generacional para todo aquel que quiere dejar el dolor y quiere pasar al abrazo, al amor suave y tierno de la presencia del Señor. La profecía 4, en Isaías 53, capítulo 4, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Y en el versículo 5 dice: Él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por los pecados, pero dice: por su llaga fuimos nosotros curados. Dos aspectos, hablamos de la sanidad física, y aquí también se dijo de la sanidad espiritual, y ahora, hablan de la sanidad física. Esa es la profecía. Herido fue, por su llaga fuimos nosotros curados, ya como un hecho. Que es lo que estábamos mencionando en este sentido. Llevó nuestras enfermedades y por su llaga fuimos curados. Fuimos curados, proféticamente dado como un hecho. Y es lo que tenemos nosotros que llevar en nuestra vida, en cualquier tipo de enfermedad. No podemos negar que cuando la persona está enferma, siente mucha soledad, mucha angustia. Aun cuando haya gente que les visite, que les anime y que trate de fortalecerle, se siente una soledad, un desamparo, un abandono. De ahí entra la palabra número 4 en la cruz, en cumplimiento de esta profecía, que viene siendo la palabra del consuelo, la palabra que quita la soledad, la palabra que lo aparta del desierto. Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Repito, quienes han vivido ahora este problema del virus y que han encontrado consuelo y sanidad y salieron adelante, ellos le pueden decir cómo se sentían tan abandonados en una vida de desierto. No podían ni ver a los familiares ni a los amigos, a nadie. Y esa es la palabra que quita la soledad, que saca del desierto a la persona por la enfermedad. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí tiene una traducción, no es la correcta. De acuerdo al arameo de la Peshitta, ahí la traducción dice: Dios mío, para esto he sido destinado, para esto tú me enviaste y lo estoy cumpliendo. Esta es la expresión de Él como el Mesías. También he venido para la sanidad física y quitar el abandono y la tristeza. La Escritura, cuando habla de su ministerio que lo está iniciando, dice que dará vista a los ciegos, libertad a los cautivos, y lo cumple en un ministerio precioso. Pero repito que la enfermedad va de la mano de la soledad, y cuando se vence la soledad, la sanidad empieza a ser una obra, porque la presencia de Él quita esa vida de desierto, de miedo, de temor. En otra traducción dice: Abba, ¿por qué me has dejado? Esto significa papá. Y está en la expresión como el Hijo de Dios, en la expresión como el Mesías. Para esto he sido destinado, estoy cumpliendo. La expresión como el Hijo de Dios. Papá, me has dejado.
para cumplir tu voluntad. Qué precioso. Si en esa soledad, aunque no hubiera enfermedad, usted está viviendo, Él ya vivió la vida en el desierto por usted y por mí, para estar con nosotros. La profecía número 5, en el versículo 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, ya lo leímos, molido por nuestros pecados, aquí molido, como un pan duro que se muele y se hace polvo. La expresión es tremenda y que nos da un entendimiento de que el sufrimiento de Él cargó el pecado de todos nosotros, dice el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hechos dice, cuando Pedro está predicando que llegó el derramamiento del Espíritu Santo, y habla de la salvación, y habla del bautizo del Espíritu Santo, haciendo énfasis en la salvación, dijo: esto es para los que estamos aquí, para los que están creyendo, y para los que crean por la palabra de ellos. O sea, también para nosotros. Porque vamos a estar viviendo como narra aquí, y merecíamos un juicio de muerte, condenación, de castigo tal vez, pero dice aquí, molido por nuestros pecados. Él fue molido como hecho polvo, cargó el pecado, todo eso estaba haciendo una obra terrible en su cuerpo. El verso 11 habla de nuestras iniquidades, ¿verdad? El fruto de su aflicción, de su alma, quedará satisfecho en la parte final y llevará las iniquidades de ellos, las maldades, las cosas malas. Dice, contado con los pecadores, el verso número 12, derramó su vida hasta la muerte, dice, llevó el pecado de muchos, oró por los transgresores. Es increíble todo este sufrimiento, todo este dolor, todo este tipo de expresiones. Él llevó el pecado de todos, como si hubiera sido un pecador, cuando tenía la santidad, la pureza perfecta y única, la limpieza, la luz que nos quitó y quita y seguirá quitando la oscuridad. Esta es la palabra del amargo dolor, del amargo sabor. Tengo sed. Es la palabra de que pase por mí la copa, pero como tú quieras, como sea, como te parezca. Y la he de tomar. Dice allí que le iban a dar vinagre. ¿Por qué es la palabra? Tengo sed, porque el pecado seca el alma. Porque el pecado provoca una resequedad espiritual. Así como la tierra se quiebra, se parte, porque le falta agua. El pecado deja al alma y al espíritu humano en una sed tremenda. Y él estaba viviendo, y él estaba muriendo por todos los pecados de la humanidad, y está en la cruz cargándolos. Por eso está viviendo esa resequedad. Y dice, tengo sed. Nosotros debemos aplicar en nuestra vida que hemos estado viviendo. Que número 8, por cárcel, por juicio, fue quitado, fue cortado de la tierra de los vivientes. Dice el 9, se dispuso con los impíos su sepultura. Y dice el verso 12, derramó su vida hasta la muerte, cortado de la vida en la tierra, su sepultura con los impíos, como si hubiese muerto un criminal, no en la misma tumba, pero como uno de ellos,
derramó su vida hasta la muerte, fue llevado al matadero. Es la palabra cumplidora que Él suelta en la cruz. Consumado es. Estoy en el matadero, fui acortado, iré a la sepultura y he derramado mi vida hasta la muerte. Cuando estuvimos en Cuba, me vacunaron. Vimos cómo sacrificaban un chivo con el colgón de las patas de un árbol. Y estaban los chivos ahí, todos berreaban su lenguaje. Y el chivo se movía a los lados. Y todos berreaban y lloraban como que lloraban los chivos. En otro viaje me tocó ver cómo sacrificaban a un cordero, un borreguito. Lo colgaron, es el cordero, borrego y el carnero en sus edades diferentes. Es el macho de la manada y la oveja de la hembra. Lo colgaron del árbol, no berrió, no se quejó el animalito, no lloró, intacto. Y estaban los demás callados y lo veían. Y lo inmolan, le entierran en el cuello. Nada, ni se movió. Y escurría la sangre en una vasija. No abrió su boca, consumado es. No dijo, no, y voy a morir por eso. No. Porque el amor, el mejor amor, es el que sabe amar en silencio y en verdad, para poder expresarlo, entregando la vida por los demás, el otro por la otra. Hablaré mucho, dirán mucho, dice Corintios, pero si no hay amor es solo ruido. Lenguas angelicales, pero si no hay amor no sirve de nada. No soy nadie, ni por las buenas obras, ni por la fe supuestamente extraordinaria. Derramó su vida hasta la muerte y dijo, consumado es. Y terminamos la séptima profecía, 53:10, dice, con todo eso Elohim, el Padre, Dios, quiso quebrantarlo, lo sujetó a padecimiento. Cuando él ha puesto su vida en expiación, perdón de los pecados, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Eterno será en su mano prosperada. Esta es la palabra de victoria. Vivirá por largos días, su voluntad será prosperada. El verso 13 dice, bueno, ya hasta me pasé, prosperado, engrandecido, exaltado, y dice, y puesto muy en alto. Del capítulo 52, he aquí que mi siervo será prosperado, engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Es la palabra victoriosa, antesala de la resurrección. Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque mi cuerpo va a la tumba. Y en tus manos encomiendo mi espíritu, que fue a predicar a los muertos del tiempo de Noé. Esa es la palabra victoriosa. He corrido, he cumplido la carrera, he guardado la fe. Algo así. Por eso dice, será prosperado, vivirá largos días, su voluntad prosperada, exaltado. El que se humilla será exaltado, y el exaltado será humillado. Y él fue en la humildad exaltado. Filipenses dice que se despojó a sí mismo, y al final dice, y toda la lengua y todo humano y lo que viven, los que están en la tierra, dice, y aún debajo de la tierra, y aún los demonios exaltarán y dirán y confesarán que Yeshua es el Señor. Escrito está. Y esta es la palabra que puede llegar a tu vida. Después de todo el ministerio, y que hicimos un resumen al inicio como siervo y como Mesías, 7 profecías que él cumple con su vida, su ministerio y en la predicación
de las 7 palabras. Para que tú le recibas en tu corazón. Él muere, resucita al tercer día, exactamente para vencer, para bendecirnos, para darnos, para tomar nuestro lugar y de todo lo que se ha dicho por cada uno de nosotros. Hoy es tiempo de entregarle la vida al Eterno y decirle, creo, y aquí me atrevo yo a una octava palabra, no en el orden y no aparece en la cruz, pero aparece cuando Él lo dice en vida. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quieres decírselo? Repite conmigo, ahora he entendido y comprendido el por qué fuiste a la cruz. El por qué moriste de esa manera tan cruel, tan sanguinaria. El por qué derramaste tu sangre a esa tierra, llamada la calavera del monte, para cambiarle el nombre al monte de la vida eterna. Yo te recibo en mi vida como Señor y Salvador, Mesías. Perdona mis pecados, que he entendido todo en lo que yo he participado de maldad. Y te agradezco que entres a mí y me des la nueva vida y la vida eterna. Gracias, Señor, por tu crucifixión, porque la tumba está vacía. Dice la palabra que tembló, que hubo tinieblas, que resucitaron muertos. La pura tiniebla no fue un eclipse, duró 2 horas, porque estaba demostrando que Él estaba venciendo a las tinieblas, la oscuridad. Que tembló y resucitaron muertos para cumplirse el consumado es, y he cumplido. Yo soy la resurrección. Así sales tú de una tumba espiritual para vivir en su presencia. Padre, gracias por tu palabra, tu mensaje, y sea reflexión a nuestras vidas, que todo lo que comparte tu palabra es verdad para bendición y vida eterna. En tu nombre santo de Yeshua Adonai. Amén. 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 Shalom. El Eterno les bendice. Sábado 10 de la mañana, la resurrección. Domingo 10 de la mañana, camino a Maús. Bendiciones.